Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. El día de hoy les traigo un análisis sobre la situación política y económica en Argentina. Muchos están disgustados con las reformas que el presidente Milei está efectuando y otros incluso protestan por estas mismas reformas. Todo sobre los primeros 100 días de Javier Milei como presidente en Argentina, aquí en Realidad Mundial. Desde hace unos años atrás, la figura de Javier Milei se popularizó en Argentina y en toda Sudamérica. Sus declaraciones en programas y espacios públicos generaban controversia y dividían las opiniones de la ciudadanía. Hoy lleva más de 100 días como presidente de su país y sus decisiones y reformas continúan causando polémica. Antes de profundizar en estas reformas, tenemos que saber quién es Javier Milei y cómo llegó a ser presidente de Argentina. Javier Milei nació en Buenos Aires en octubre de 1970. En 2018, durante una entrevista, confesó que sufrió violencia física y psicológica por parte de sus padres durante su infancia, lo que lo llevó a distanciarse de ellos y formar un vínculo muy fuerte con su abuela Elia y su hermana menor Karina, una de las personas más influyentes en la vida de Milei. En su adolescencia jugó fútbol como arquero y llegó a jugar en las divisiones menores del club profesional Chacarita Juniors. También formó su propia banda de rock antes de decidirse a estudiar economía en la Universidad de Belgrano. Su experiencia laboral incluye una pasantía en el Banco Central de la República Argentina, labor de asesoría al exgobernador de Tucumán, Antonio Bussi, experiencia como docente de macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires y diversos puestos como economista en diferentes empresas privadas como el banco HSBC. Su rol mediático en la política argentina inició en 2010, cuando empezó a redactar notas de opinión criticando la política económica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estos escritos le valieron ser invitado al programa de televisión Hora Clave en 2015, siendo esta su primera aparición en TV. Poco a poco, siguió siendo invitado a más espacios televisivos como entrevistado experto en economía, convirtiéndose así en uno de los principales líderes de opinión del país. Algo muy característico de Milley en este rol fue su forma airada de exagerar sus ideas, lo que lo hizo llamativo para gran parte de la ciudadanía. Esto lo hizo un personaje sumamente conocido por el público. En 2017 aperturó su propio programa radial llamado Demoliendo Mitos. En 2022 dio el salto a su propio programa televisivo, Cátedra Libre. En este punto, la revista Noticias lo consideró la cuarta persona más influyente en Argentina. Su presencia activa en política se dio formalmente en 2019, cuando se afilió al Partido Libertario. En 2020, durante una transmisión por Instagram, Milei anunció que desea postularse a diputado nacional por Buenos Aires. En las elecciones legislativas de 2021, resultaría electo como diputado con el 17% de los votos. Cada vez que Milei estuvo en este cargo, sorteó su sueldo a través de la web de Libertad Avanza. Fue en abril de 2022 cuando en una conferencia de prensa del Partido Demócrata anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de 2023. Su plan de gobierno lo presentó a través de una transmisión de Instagram. En las elecciones primarias de agosto de 2023 fue el candidato más votado con el 30% de los votos. En la primera vuelta de las elecciones quedó en segundo lugar, por detrás del candidato oficialista Sergio Massa. Por los porcentajes obtenidos, se tuvo que ir a un balotaje de segunda vuelta entre ambos, del cual Milei salió victorioso con el 55.65% de los votos. De esta manera, Javier Milei obtuvo la presidencia de la República, asumiendo el cargo el 10 de diciembre del año pasado. Desde su época como redactor, Milei se mostraba bastante crítico con el manejo de la economía en su país. Se sabe que en el último tiempo Argentina ha atravesado por una inflación que llegó al 94% en 2022. Actualmente, un dólar estadounidense vale aproximadamente 861 pesos argentinos. Ante esa situación, cabe preguntarse cuál es la ideología económica, política y social del presidente argentino. Milei se define como libertario y anarcocapitalista. Muchos medios lo consideran un político de extrema derecha e incluso han habido personalidades que lo han llamado fascista. Ante estas acusaciones,
Milei menciona que ha presentado denuncias contra estas personas por calumniarlo y manchar su imagen. Milei ha mencionado que uno de sus referentes ideológicos es Alberto Venegas Lynch, del cual toma la definición de liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Asimismo, en el tema económico, valora el capitalismo de libre empresa como el único sistema que puede acabar con la pobreza en el mundo. Esto, según Milley, se fundamenta en los conceptos de propiedad privada, libre competencia y mercados libres de intervención del Estado. Una de sus propuestas más famosas es la eliminación del Banco Central de la República Argentina y la instauración de un sistema de banca Simons. Busca la dolarización, aunque recientemente declaró que teníamos una estrategia para dolarizar, pero nos hubieran mandado a la cárcel. Sus principales críticos ven en esta declaración una razón para oponerse a sus políticas. Sobre por qué aún no se ha dolarizado la economía argentina, Milei explicó que su controvertida estrategia era la de tomar activos del Banco Central, pasarlos a mercado y hacerse de dólares. Según Milei, por la deshonestidad que hay en la política argentina, esta operación, técnicamente correcta, no habría salido exitosa. Sobre su postura respecto a otros temas, el presidente argentino se ha declarado en contra del aborto en todos los casos, pues considera que atenta contra la no agresión de otro individuo pese al derecho de la madre sobre su cuerpo. Sobre esto, busca derogar la ley que permite a las mujeres abortar en su país. Además, es opositor de la educación sexual, pues menciona que esto deforma la cabeza de la gente. También se ha declarado a favor de la legalización de drogas y la libre portación de armas. En materia de política internacional, Milei ha propuesto que se congelen las relaciones con países como China y Rusia, a los que considera comunistas. Denota un aprecio por Estados Unidos, en especial por el líder republicano Donald Trump. Sobre cuestiones religiosas, Milei ha mencionado que cree en Dios, que estudia la Torá y practica tradiciones del judaísmo. Ha dicho que Dios es un libertario, al igual que él. Muchos de estos pensamientos le han traído controversias y cruces con distintas personalidades, como por ejemplo con el ex jefe del gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien llamó zurdo de mierda, gusano asqueroso arrastrado. A Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo llamó comunista asesino. E incluso dijo que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra, pues impulsa el comunismo. Sin embargo, en febrero de este año, tendría un encuentro amistoso con el Papa en la canonización de la primera santa argentina. Así, Javier Milei es un político liberal, de derecha capitalista, que no duda en debatir de manera irada para demostrar y argumentar su punto de vista. Ahora que ya tenemos en claro los pensamientos y la ideología de Javier Milei sobre el manejo político, económico y social, podemos analizar las polémicas que han surgido en sus primeros 100 días como presidente. ¿Cuál sería el resumen de lo que va del gobierno de Javier Milei? ¿Está realmente solventando la crisis? Solo habían pasado 45 días desde que Milei asumió como presidente, cuando se produjo un paro nacional contra sus primeras reformas. Fue el 29 de diciembre pasado cuando entró en vigor el decreto de necesidad y urgencia. La Confederación General del Trabajo se unió a la Central de Trabajadores y diversos gremios y sindicatos para protestar masivamente, pues creían que el decreto privaba de derechos a la clase trabajadora. Con el decreto, Milei buscaba derogar o reformar casi 370 leyes que regulaban la economía, pues, como mencioné, consideraba que el Estado interfería mucho en este aspecto. Al respecto de esta manifestación, Milei la minimizó diciendo: "A nosotros no nos acorrala nadie, menos una marcha de 40.000 personas, cuando hay 8 millones de personas que quieren trabajar". El gobierno estimó que el día del paro se perdieron 2.5 millones de dólares. De hecho, el presidente tuvo su primera decisión polémica al eliminar 13 ministerios en el gabinete ministerial. Así, por ejemplo, eliminó el Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así, el Estado tuvo una reorganización al segundo de que Milei asuma como mandatario. De hecho, en uno de los ministerios que mantuvo, el de Seguridad, colocó como titular de la cartera a Patricia Bullrich, candidata que quedó en tercer lugar en la primera vuelta electoral y que se puso a favor de Milei en el balotaje contra Massa. Una entidad que se ha pronunciado a favor de las políticas de Milei es el Fondo Monetario Internacional.
La directora de comunicaciones del fondo, Julie Kozak, afirmó que hasta el momento el progreso de Argentina al mando de Milei ha sido impresionante. Los argumentos para este elogio son que, por primera vez en más de una década, se registró un superávit en enero y febrero de este año. Asimismo, la inflación está cayendo más de lo previsto. En su declaración, instó a Milei a conseguir el apoyo social y político para implementar de manera segura sus reformas. Para Milei, el apoyo del FMI a sus medidas es uno de sus principales soportes en el cargo. Pese al apoyo público del Fondo Monetario Internacional a las acciones del presidente, las protestas de los trabajadores no paran. A inicios de abril se llevaron a cabo una serie de despidos masivos como parte del plan de austeridad y recortes económicos del gobierno. En cifras, solo en marzo se suspendieron contratos de 15.000 trabajadores. Este número, sin embargo, estuvo muy por debajo de los 70.000 que había anunciado Milei. Incluso, personas con más de 15 años de experiencia en el sector público fueron despedidas. Frente a las declaraciones de que se avecinan aún más despidos, la Confederación General del Trabajo convocó a una reunión del Consejo Directivo para el próximo 11 de abril. En dicha reunión se definirá si se realiza una movilización masiva el 1 de mayo, día en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Así, se espera que las protestas contra las reformas y los despidos continúen. Por su parte, Javier Milei no para con sus intenciones de proponer aún más reformas al Congreso. Manifestó que para diciembre de 2025 enviará 4.000 reformas en lo que será, como él lo ha definido, el plan más ambicioso de la historia de la humanidad. En una reciente entrevista, el mandatario mencionó: "Mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Así de ambicioso es". En suma, el presidente busca transformar casi totalmente la economía argentina. Reestructuración del gobierno, planteamiento de reformas, despidos masivos, búsqueda de libertad económica y disminución de la participación del Estado. De esta manera se podrían describir los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. Parece que la situación no va a cambiar, pues según las declaraciones del mandatario, las reformas continuarán presentándose y los despidos en el sector público continuarán ocurriendo. Veremos cómo evoluciona toda esta situación y esperemos que sea para el bien de la República Argentina. Muchas gracias por su atención, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ya saben que me pueden regalar un like y una suscripción si es que les gustó el video. También me pueden seguir en mi red social de Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.